Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Latidos del Campo. En esta ocasión sigue con nosotros el doctor Rubén de León a petición de ustedes y de que nos dejó muy picados con el tema de la semana pasada acerca del envejecimiento del aparato digestivo. De verdad es muy importante hacer conciencia de lo que pasa con nosotros para también nosotros, al ritmo que vamos envejeciendo, a cambiar de hábitos, a ajustar nuestra alimentación, nuestra velocidad de comer. Vivimos en un mundo tan vertiginoso y acostumbrados ya por eso el pretexto de que no pierdas tiempo preparando comida, pues cómprala así, fast track, rapidísimo, al minuto y ya está. Pero es nutritiva, es buena. Comer también a esa velocidad en que recibimos los alimentos es bueno. ¿Qué tanto nos está perjudicando? ¿Qué tanto debemos de cuidar esa alimentación? ¿Será de veras 100% nutritiva o nada más las que no tienen los sellitos esos ahora famosos de los azúcares y de restricciones son las malas y todo lo demás es bueno? Doctor Rubén de León. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Preguntas que han surgido precisamente del otro tema que nos diste, del envejecimiento del aparato digestivo. Va muy ligado el tema que nos vas a tratar hoy y pues adelante, adelante. Bueno, aquí voy a hacer algún recorrido pseudohistórico porque es muy importante para nosotros en ciencia la nutrición y la forma como debemos de comer. O sea, no es algo tan fácil, tampoco es algo que podríamos decir, es lo que se heredó de la gastronomía mexicana. Bueno, eso también es otro capítulo muy interesante en nuestras vidas y muy sabroso. Sí. Pero a final de cuentas, la nutrición no había alcanzado ese peldaño, digámoslo así, de ser una ciencia como tal. Parecía que fuera nada más una serie de conocimientos de, no sé si de chefs, de cocineros o y de habilidades personales. De habilidades Sí. personales de las abuelitas. Para preparar cosas. La cocina de la abuelita, el cucharón de la abuela y no sé qué tantas cosas les ponen a los restaurantes, ¿no? Pero aquí hay una cosa muy interesante. Tanto la geriatría como la nutrición son disciplinas nuevas para nosotros. Cuando digo que son nuevas, es porque tienen a lo mucho 50 años con nosotros. Bueno, pero desde que se empezó el conteo de los años hasta ahorita que llevamos 2026, que yo te diga, oye, 50 años cuando ya Hipócrates hablaba de medicina, bueno, pues sí es nuevo. Es lo que se ha tenido que especializar, sí, en este caso la ciencia, porque ha sido necesario. Obviamente el inicio de la geriatría, al igual que el inicio de la nutrición, se dan más o menos como a principios del siglo XX, y a mediados del siglo XX empiezan a dar los primeros indicios de que aparecen como disciplinas que deben de ser tratadas de una manera ya más profesional y más técnica. Desafortunadamente en México no llega tan rápidamente todo como nosotros quisiéramos. Ya sé que antes del año 2000, por ejemplo, a lo mejor ya había por ahí algún geriatra y a lo mejor ya habían especialistas en nutrición, pero no lo eran tanto como después del año 2000. O sea que yo estoy siendo muy benévolo al decir que tenemos como 50 años, ¿no? Pero, por ejemplo, la geriatría empezó en 1953 en Reino Unido, ¿sí? Pero aquí pudimos haber tardado hasta finales del siglo XX, o sea, tardar otros 50 años después de los 80, cuando se funda el Instituto Nacional de Geriatría. Y poco a poco ha ido avanzando, ha ido creciendo, igual que la nutrición. La nutrición también al principio, igual que los fisioterapistas, eran carreras que parecían más técnicas que profesionales y afortunadamente ahora ya los tenemos tanto en nutrición como fisioterapia, ya los tenemos a niveles de licenciatura y ya con probabilidades de hacer posgrados muy interesantes e investigaciones muy interesantes en estos campos. Entonces, estamos hablando de que si la ciencia nutricia
empezó de alguna manera gradualmente, no va a ser posible que ahorita ya estemos al 100% con todos los conocimientos plenos y que ya esté educada toda la población. No, eso va a tardar mucho, desafortunadamente. Y va a tardar mucho porque tenemos muchos patrones culturales que no podemos dejar. Estábamos hablando en la charla anterior acerca del cerebro, cómo también tiene una influencia con respecto al recuerdo y a la memoria que tiene sobre los alimentos predilectos. Entonces ya no es necesario que yo lo perciba mediante el olfato o el gusto, ya nada más con imaginármelo, pues puede ser atractivo para mí. Entonces, además, si yo he comido toda mi vida, por decir algo, tacos al pastor, pues ¿cómo voy a dejar los tacos al pastor? ¿Sí? Efectivamente. Si yo toda la vida he vivido en una cocina mexicana donde hemos comido pollo con mole y arroz, ¿cómo chihuahuas voy a dejar el pollo con mole y el arroz? Y así puedo hablar de muchos otros alimentos. Platillos comunes. Aquí lo interesante es que no estamos diciendo que hay que dejar toda esa arte culinaria de nuestro México. No, lo que tengo que hacer es darle un tinte más razonado a los alimentos que yo voy a comer dadas las circunstancias. Por ejemplo, si tú eres diabético, sabes que tienes que disminuirle al azúcar. Si tú eres hipertenso, sabes que le tienes que disminuir a la sal. Si tú tienes problemas con el colesterol y los triglicéridos, sabes que le tienes que disminuir a las grasas de la dieta. Y si tú eres envejecido, bueno, pues parece que puedo comer normal, pero ¿en qué proporción? Sí. Entonces, la nutrición es muy interesante porque los primeros pasos los dio un tal doctor Federico Gómez, que por cierto un hospital del ISSSTE en la Ciudad de México lleva su nombre, y hagan de cuenta que él abrió las puertas para que esta ciencia se pudiera florecer de alguna forma, y no fue el único médico, hubo varios, el doctor Salvador Subirán, del cual el hospital, el Instituto Nacional de la Nutrición lleva su nombre. Él también fue muy importante porque él tenía en ese momento en su hospital, antes de que se llamara de la nutrición, tenía un hospital con un laboratorio muy bien equipado. Entonces él dice, bueno, si yo tengo aquí un laboratorio muy bien equipado para llevar a cabo toda la investigación y toda la apertura que necesitamos para las ciencias nutricionales, pues ¿por qué no hacerlo aquí? Y justamente el que estaba encargado de ese laboratorio tan bien equipado era el doctor Guillermo Soberón. El doctor Guillermo Soberón, pues ya todos ustedes saben que tarde o temprano pues fue rector de la universidad y también fue secretario de salud. Estos hombres dejaron un legado muy importante para la nutrición y para las consecuencias, digamos, de enfermedades por malos hábitos nutricios. O sea, estábamos hablando de obesidad y de desnutrición. Bueno, y esto lo digo también porque en aquel tiempo apareció también un médico muy interesante para mi gusto, que es el doctor Ramos Galván. El doctor Ramos Galván estaba muy interesado en estudiar la desnutrición en los niños. Pero sin embargo, aunque él estudió la desnutrición en los niños, dio unas pautas muy interesantes para la nutrición en general. Porque resulta que cuando llegaban a consulta algunos niños y los veíamos chiquitos, delgaditos, flaquitos, y les tomábamos el peso y la talla, entonces resulta que veíamos nosotros en nuestras curvas de promedios de peso y talla de los niños a tal edad, y si veíamos que estaban un poquito abajo del promedio, casi el médico regañaba a la señora, ¿por qué no le da de comer al niño? Oiga, espérenme tantito, y a ver, quiero ver al papá y a la mamá, y entraban dos señores así, chiquitos, delgaditos, ¿no? ¿Cómo quieres que sea un niñote, no? Sí, genéticamente. ¿No? Sí, no va por ahí el asunto. Entonces, lo que hizo el doctor Ramos Galván fue muy interesante, porque él dijo, sí está bien que pueda estar un poquito abajo del promedio del peso y un poquito abajo del promedio de la talla, pero nada más con eso voy a decir que está desnutrido, y ahí es donde adquiere importancia los estudios y las observaciones de Ramos Galván, porque dice, no, si es una desnutrición, ya es enfermedad, si es enfermedad tiene que tener síntomas, entonces tengo que buscar qué síntomas tiene.
Y resulta que si buscaba los síntomas de desnutrición en el niño y no los tenía, con la pena señora, con la pena señor, pero su hijo está un poquito por abajo de los estándares de peso y talla, pero no está desnutrido. Y mucho se difundió en muchas instituciones, de todas las instituciones públicas de México, este punto de que tenían un nerviosismo por atacar la desnutrición, y entonces niño que veían bajito casi regañaban a los papás. Pero ¿por qué los tienen que regañar si no es la labor del equipo médico? Y no nada más eso, los amenazaban con que servicios sociales o trabajadoras sociales les iban a quitar a los niños para llevarlos al DIF para que comieran bien. Pero ¿en qué cabeza cabe? Qué bueno que llegó Ramos Galván y dijo, a ver, espérenme tantito. Si no tiene síntomas de desnutrición, tal vez lo único que necesita es que le regulen la forma con la que está comiendo. Y aparte de todo, Ramos Galván hizo otros estudios muy, pero muy interesantes. Y perdón que lo voy a comentar ahorita, pero también es un dato que voy a comentar ahorita acerca de la leche, que también va a funcionar para el adulto mayor. Porque era la costumbre en los tiempos que yo era niño, en que, bueno, llegaba el lechero en su camioneta o en su bicicleta o hasta en el burro, traían sus botezotes de aluminio llenos de leche de vaca, traían su medida de un pocillito de al litro, y ¿cuántos litros quiere? Y ahí la señora sacaba su olla, no había toppers todavía, de plástico. No, la olla de peltre, de aluminio. La olla de peltre, le echaba su litro, llegaba la señora a la cocina, bueno, todas las familias, ¿verdad? La ponían a hervir para quitarle las bacterias. Sí. Hervía, se cuajaban todas las proteínas arriba, que era la nata. ¡Ah, qué sabrosa la nata! Me la ponía en una concha y órale a disfrutar. Y todavía azúcar para que se amarrara, o mermelada. Sí. Pues todo eso tiene que ir cambiando y cambió. Sí. Digo, hay gente que todavía lo hace, pero ya son raros. Sí. Entonces decía, bueno, quiero darles a conocer que las leches normalmente tienen grasa, tienen moléculas de grasa. Lo único que hizo Pasteur fue quitarles la probabilidad de que tuvieran bacterias, sobre todo bacterias o gérmenes de la tuberculosis, que a ese procedimiento se le llamó pasteurización de la leche, gracias a Pasteur. Sí. Ya más adelante se encontraron que las grasas que tenía la leche de vaca eran moléculas muy grandes que no las podía yo digerir bien como humano. Entonces la industria lechera lo que hizo fue fragmentar todas las moléculas de grasa y a ese proceso se le llama homogeneización. Y de repente toda la población ya estaba contenta porque ya tomábamos leche pasteurizada y homogeneizada. A lo mejor ya no la necesitábamos servir, pero ¡ay, cómo extraño la nata! Sí. Y entonces de todos nos iban a los establos o donde hubiera la probabilidad de conseguirla y decían que no había nada como la leche fresca de vaca. Bueno, pero eran creencias. Sí. Y nadie está por criticar una creencia, pues fueron parte de un patrón cultural, pero así eso no quiere decir que no tenga que evolucionar la ciencia y decirme ahora qué es lo que mejor me hace a mí. Claro. Sí. Entonces, si esto es así, llega, por cierto, un médico de los alumnos de Ramos Galván y tácitamente nos dice a todos los estudiantes, ¿para quién es la leche de vaca? No, pues que para los niños y que los jóvenes. Que crezcan sanos. Que creen que no, la leche de vaca es para los becerros. Entonces, tiene uno que empezar por cambiar también el chip acerca de las leches, porque entonces la leche no era para consumo humano. Si tú a un niño le das leche de vaca, entonces todas esas grasas generan en el estómago una especie como de plastrón que luego va a impedir la adecuada digestión y absorción de nutrientes. Entonces, aparte de que ya no le deja absorber nutrientes, entonces se me va a desnutrir. Y entonces regañan a la mamá porque su niño está desnutrido. Y dice la mamá, pero si yo todos los días le doy leche de vaca.
No sé si me doy a entender. Sí, 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 le estás impermeabilizando el tubo digestivo. Pero eso nos tardamos años en saberlo. Comprenderlo, sí. Y en cambiar. Bueno, llega un momento, ya se sabe perfectamente que la leche de vaca no es para el humano. Aunque a algunos les guste, yo respeto sus gustos, pero se están exponiendo. Pero la industria lechera dice, espérame tantito. Entonces lo que hacen es empezar a centrifugar la leche para que todos los sólidos, sobre todo los grasos, se vayan al fondo y nos queda arriba un líquido claro que se llama suero de leche. Empiezan a manipular el suero de leche, le empiezan a agregar vitamina A, vitamina C, calcio, fortificada con vitamina B, y ahora le quitan la grasa, ya es desgrasada, deslactosada, ya le quitan la lactosa, entonces queda como resultado una bebida láctea que no es leche, que está adecuada para las necesidades actuales. Si usted cree que ahorita va al súper, a cualquier súper, a comprar cualquier litro de leche de la marca que sea, si usted cree que está tomando leche de vaca, olvídelo. Ya no lo es. Ya son productos lácteos. Otra cosa que encontró Ramos Galván, perdón. Otra cosa que encontró Ramos Galván. Los únicos que necesitaban la leche para su crecimiento, pero ya controlada, eran los niños hasta la adolescencia, en lo que duraba su crecimiento y desarrollo. Entonces se llegó a la teoría que si tú a partir de los 18 años ya no consumes leche en el resto de tu vida, ¿qué crees que pasa? Nada. 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 Entonces ya no tienes que consumir leche. Entonces, ¿qué consumo? Pues quesos, crema. Sí. Pero que de todos modos quieres leche. Bueno, entonces, estoy de acuerdo contigo. ¿Quieres algo que sepa a leche y que te gusta para combinarlo con tu cafecito? Bueno, tómate un producto lácteo que no te genere problemas, que son los que venden ahorita comercialmente. No, y vaya que le han pegado, perdóname, que le han pegado comercialmente a todos los segmentos de edades, porque ya hay una leche para 40, hay una leche para mujeres, una para hombres, para 70 y más, y dices tú, ¿cómo? Sí, sí. Y si además nosotros vamos a tener ya como envejecidos dificultades para absorción y para todo el manejo de todos los alimentos, voy a tratar de consumir un producto que sea más digerible. Entonces, yo no puedo consumir ni siquiera la grasa normal. Entonces dice la industria, pues muy fácil, le quito la grasa de origen animal y le pongo grasa de origen vegetal, que es la leche descremada. Sí. ¿Por qué de todos modos sí le quito grasa, pero le pongo otra grasa? Porque ¿qué creen? Que la grasa es la que le da textura y sabor a la leche. Si no le pongo la grasa vegetal, no me va a gustar. Es un agua de horchata. Un agua de horchata sin azúcar y sin melón. Sí. Entonces, ese fue un punto, porque al final de cuentas la grasa vegetal es más digerible y puede estar fragmentada. Que ahora resulta que hay personas que les hace daño o les hace alergia a la lactosa, pues quítenle la lactosa, ¿cuál es el problema? Sí. Y sigue consumiendo su leche. Pero si usted dice, no, a mí no me sabe igual, prefiero no tomar leche, no tome leche, no pasa nada. No la va a necesitar. No la va a necesitar. No es indispensable para sobrevivir. Bueno, la ciencia de nutrición dice que nosotros debemos de tener un equilibrio entre los nutrientes. Los nutrientes básicos son 3, carbohidratos, proteínas y grasas. Los más abundantes en nuestra nutrición de lo que debemos de comer son los carbohidratos, a cerca de un 60% en promedio. Las proteínas como un 15% y las grasas como un 35%. Pero ojo, esta dieta tiene que estar perfectamente equilibrada. Aparte, no hemos hablado todavía que necesitamos vitaminas y minerales y de dónde viene la fuente de vitaminas y minerales. Entonces, la primera pregunta que me tendrían que ya estar pensando ustedes en hacer ahorita es, ¿entonces me tengo que tomar un suplemento alimenticio? No. Pero si el médico identifica que independientemente de que usted está llevando una dieta adecuada,
está teniendo déficit de algunas vitaminas o de algunos minerales, por supuesto que necesita un aporte diferente y hay que tomarlo. Entonces nosotros vamos a tener vitaminas muy importantes, minerales muy importantes y otros productos que se llaman oligoelementos, entre los cuales, aparte del magnesio, está el zinc. El zinc se encontró apenas hace poco, o sea, no crean que esto es de hace años, que forma parte de un oligoelemento. Oligoelemento quiere decir que necesitamos menos de 1 gramo al día. Entonces, imagínense que este oligoelemento puede también mantener un poquito de disociación entre nuestra digestión y la forma de aprovechamiento de los nutrientes. Entonces, si usted va a comprar, por ejemplo, un multivitamínico, cómprese un multivitamínico especial para adulto mayor. Sí. ¿Por qué? Porque este ya tiene cantidades necesarias de magnesio y de zinc que no la tiene el otro multivitamínico. ¿Sí? Hay algunos médicos, fíjese lo que le voy a decir, porque esto sí ya queda en la responsabilidad de cada quien. Hay médicos que dicen, geriatras obviamente, que nosotros deberíamos de tomar un multivitamínico de adultos mayores, por lo menos durante 3 meses, descanso 9 y luego al otro año otros 3 meses. Como si fuera un suplemento, pero un suplemento muy necesario, porque nosotros también, con los problemas que tenemos del aparato digestivo envejecido, vamos perdiendo la probabilidad incluso de poder absorber algunos fragmentos de la vitamina B, que son tan esenciales para muchos procesos que transcurren en la vida, la coagulación, no sé, muchas cosas, ¿no? Que no viene al caso ahorita a explicar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es de que nosotros, lo ideal sería, si no quiere usted ir con un profesional de la nutrición, que ahora ya están muy preparados y que sepan sobre todo del adulto mayor, sobre todo eso, entonces trate de que su nutrición sea equilibrada. Eso lo pueden conseguir en internet también, pero tienen que ser muy cuidadosos porque una dieta que te va a elaborar un especialista en nutrición no la tiene, digamos, como cartabón. O sea, ya tengo aquí el menú escrito, ¿sabe qué? Tome el menú, siga las indicaciones. No. Así no se hacen los planes nutricionales. Los planes nutricionales se tienen que hacer de acuerdo a la edad. No es lo mismo tener 70 que 75, que 80 que 85, que 90 que 95. No es lo mismo tener los dientes completos que tener los dientes incompletos. Sí. No es lo mismo tener regurgitación gástrica que no tener regurgitación gástrica. No es lo mismo tener úlcera gástrica que no tener úlcera gástrica. Y así sucesivamente. Entonces, la capacidad que tienen los especialistas en nutrición, tanto hombres como mujeres, nutriólogos y nutriólogas, es precisamente de abordar las características de este individuo y ya una vez que ve qué características tiene, decirle, ahora sí, ahora dígame cuáles son sus preferencias. Porque si creen que yo como nutriólogo te voy a dar lo que yo quiero de comer, pues ya estamos cometiendo un error. Sí. Tiene que preguntarle al paciente cuáles son sus preferencias para que sobre esas preferencias haga una adecuación y una partición y un equilibrio de los carbohidratos, proteínas y grasas dentro de los 3 alimentos. La siguiente observación sería, entonces el adulto mayor tiene que hacer 3 alimentos. No, tiene que hacer 5. El clásico desayuno, comida y cena y 2 refrigerios a media mañana y a media tarde. No tienen que ser abundantes. Entonces, esto es muy importante para que el especialista en nutrición le haga un plan dietético donde incluya las colaciones que se va a tomar a media mañana y a media tarde para que siga pudiendo tener todo su metabolismo en orden y llevarlo ¿a dónde? A una calidad de vida, que implica que una longevidad o un envejecimiento exitoso. Sí, pero eso no lo decido yo. Sí. Y fíjate qué interesante es esto. Y te van haciendo tu dieta equilibrada de acuerdo a los hábitos que tú ya tienes de consumo. No te van a decir, bueno, es que tiene que comer espárragos si nunca los has comido ni te gustan.
Y no más porque el nutriólogo me dijo, pues ahora las tengo que comer a fuerza. Sí, correcto. Tiene que ser adecuada a lo que a ti te gusta para no hacerte cambiar, porque obviamente en el momento en que te forcen a comer algo que no te guste, ya mentalmente te bloqueaste. Es como a los diabéticos que le dicen, tiene que dejar las azúcares. Y a partir de ese día se les antojan más los pasteles y los dulces y las golosinas. Sí, la prohibición es muy seductora. Sí, entonces, por eso es muy importante que si ya se toman las decisiones de ir a consultar a un especialista en nutrición, tiene que ir acompañado de uno de los hijos o de uno de los convivientes o de un cuidador. Y si trabaja y si vive en una casa de residencia de adultos mayores, que alguien que esté responsable en esa casa también vaya, para que puedan compaginar y sumar esfuerzos para mejorar la alimentación del individuo. ¿Sí? Porque si no, entonces lo único que vamos a hacer es complicar más las cosas. Si aparte de todo el adulto mayor es diabético, pues ya sabemos qué tenemos que hacer. Si es hipertenso, también. Si tiene colesterol y triglicéridos elevados, también. Pero si no tiene nada, ni diabetes, ni hipertensión, ni colesterol, también tenemos que ser cuidadosos. Porque, por ejemplo, ¿de dónde sale la mal llamada azúcar que yo necesito como energía? Le voy a llamar glucosa. La glucosa viene de los carbohidratos que me coma, por eso necesito 65%, entre 60 y 65% de mi dieta tienen que ser carbohidratos y complejos para que yo los pueda digerir y en un momento dado utilizar. En el momento que se absorben, pasa la pared del estómago hacia la sangre distribuye la glucosa a todo el cuerpo y eso le da energía. ¿Cuál es el órgano que más glucosa consume de todo el cuerpo? El cerebro. Entonces, necesito estar bien alimentado, porque ¿qué caso tiene que yo también haga ejercicios cognitivos, yo me ponga a leer y me ponga a jugar juegos de mesa para hacer mis ejercicios cognitivos si no estoy comiendo bien los carbohidratos que me debo de comer desde el inicio? Por otro lado, aparte de todo, el envejecimiento de las células en general también hace que no se atraigan bien todas las azúcares o glucosas hacia el interior para los procesos de energía. Entonces eso también lo debemos de tomar en cuenta. Hay un déficit de absorción. Entonces, ¿qué nos ayuda ahí? Pues nos ayuda la insulina. La insulina la fabrica el páncreas. El páncreas genera insulina. La cantidad de insulina depende de lo que nuestros sensores le están diciendo que me comí de glucosa. Como la glucosa es muy torpe y no puede entrar a la célula, la insulina llega en la sangre y es la que le agarra la manita a la glucosa y le abre la puerta de la célula. Mira, aquí está la célula. Entonces, ¿qué pasa si la insulina me empieza a fallar, como en los diabéticos? Pues ya no va a haber quien le diga a la glucosa, vente por acá, entonces empieza a acumular en la sangre. Entonces, en lugar de que tú tengas cifras de glucosa de 95, ya vas a tener de 110, 120. Entonces, por eso a veces necesito ponerles insulina al paciente para que le ayude a jalar la glucosa al interior de las células. ¿Pero se está haciendo diabético? Probablemente no. Lo que pasa es que me está envejeciendo el páncreas. Y el páncreas tiene unas células que se llaman las células beta de Langerhans, que son las que producen la insulina, pero también ya están envejeciendo, entonces ya están produciendo menos insulina. Entonces da la apariencia como que se me está haciendo diabético. Entonces yo como médico de geriatra tengo que entender que estoy ante un problema de envejecimiento del páncreas en la producción de insulina. No le voy a empezar a preguntar, ¿y usted tiene familiares diabéticos? ¿Ya qué importa eso? A los 97 años, ¿ya qué importa? Si está más que cantado. No sé si me doy a entender. Y luego viene ahí el otro problema. ¿Qué medicamento le voy a dar para que pueda, dijéramos, lograr un equilibrio también entre la insulina y la glucosa? ¿Le voy a dar la metformina? Y entonces caemos en la baja absorción de medicamentos, en los efectos secundarios, en la polifarmacia. Entonces, como es todo un show, es toda una ciencia, por eso es que se necesita que vayan con el geriatra.
porque el geriatra es el que va a entender con mejor precisión todos los efectos de envejecimiento en todo el organismo para ver si el medicamento que yo le voy a proponer le va a ayudar y en qué dosis. Porque ya necesitan menos dosis que las normales. Sí, y tengo otro dato curioso. Hace poco, los adultos mayores que no pueden dormir bien, que padecen un poco de insomnio, que ese puede ser otro tema, ¿no? Pero nada más era para decirles lo del medicamento. Tenemos medicamentos para dormir. Dele uno de 5 miligramos. No, pues que no quiere. Bueno, ahora los médicos encontraron el clonazepam en gotas. Este es buenísimo para los adultos mayores. Les dan sus 10 gotitas y a dormir. Pero bueno, es de efectos intermedios. O sea, quiere decir que no sirve para el insomnio, por lo menos en las primeras horas de la noche. Pero resulta que tuve el problema con un familiar que le dieron 5 gotitas, que era la dosis mínima según ellos, según la ciencia médica, y la señora se puso muy intranquila. O sea, tuvo un efecto paradójico. O sea, no nada más se tranquilizó, sino que se excitó. Entonces, la familia cuidadora pues estaba un poquito preocupada por ella y me dijo, ¿qué hago? Pues ya no le des 5 gotas, dale 2 gotas y pónselas debajo de la lengua. ¿Nada más 2 gotas? 2 gotas. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Durmió como angelito. Por eso es muy importante que tomemos en consideración las dosis, porque no les podemos dar las mismas dosis de medicamentos que para los demás. Es que a fulanita le funcionó esta tabletita, tómatela. No, sí. Mucho cuidado. Y los mexicanos somos muy dados a eso. Mi vecina me platicó que a su mamá se la recetaron y te tiene que ser bien a ti también, porque parece que tienes lo mismo. Parece. Y terminamos con el agua. Porque el agua, pues obviamente que sabemos que es muy necesaria, pero en general nuestro cuerpo tiene un 70% de agua. Pero el del adulto mayor ya no, ya tiene como 60%. Porque las células, al momento de que van envejeciendo, todas las células van perdiendo agua. Entonces, todo el agua corporal ya es menor que cuando yo tenía 40 años. Los músculos van disminuyendo. Lo único que aumenta es la grasa. Pero también tiene una connotación propia de la naturaleza, que después lo podemos platicar. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber esto también del agua? Porque luego hay de repente gente que nos orienta, incluso médicos, que dicen, debe tomar mínimo 2 litros de agua al día, y si se puede más, porque con este calor, aguas. Se va a deshidratar. Aguas, porque esta persona no tiene capacidad en sus riñones para manejar toda esa agua, ni siquiera para acumularla en el espacio intracelular. Si una persona como de aproximadamente 40 años, un adulto joven, yo puse 40 años por poner cualquier edad, puede ser de 20, ¿no? Si usted me dice que se toma 2,5 litros de agua al día, está bien. El adulto mayor no. Máximo 1,5 litros. 1,5 litros. Y le contabilizamos los caldos que se consuman. Sí. Porque es muy importante. Si usted está preocupado porque ahorita está muy fuerte el sol y le puede dar un golpe de calor, puede hacer 2 cosas. Primero, lea qué es el golpe de calor, cómo se manifiesta y cómo actuar en caso de una emergencia. Segundo, 1,5 litros de agua, déselo así a sorbitos a lo largo de todo el día. Eso es muy importante. Bueno, a sorbitos es un decir, le puedo dar medio vasito ahorita, la otra hora. Media taza y se la va racionando. Sí, porque ya no podemos manejar mucho el agua. Y no le den agua o tanta agua en la tarde-noche, porque ya muchos adultos mayores ya presentan un poco de incontinencia urinaria, entonces van a tener que parar a orinar y luego dicen que no pueden dormir, y entonces todo por tomar un vasito de agua en la noche, resulta que ya estoy teniendo también insomnio. ¿Esto qué quiere decir? Que es un arte tratar al adulto mayor. ¿Quién lo tiene que llevar a cabo? El geriatra. Sí. Entonces, estas charlas nada más llevan esa intención de que todo lo que tengamos que hacer nosotros para nuestro estado de salud y para podernos adaptar a nuestras nuevas circunstancias de vida, la única intención que lleva es para
tener una mejor calidad de vida en lo poquito o mucho que me quede de vida. Si ustedes aprecian a sus familiares, a sus adultos mayores o a los adultos mayores que cuidan, por favor tomen nota de todas las cosas que tenemos que llevar a cabo y o ofrézcanle ya una visita regular con un geriatra. Yo creo que es lo más importante, tomar la decisión de que ya lo empiece a ver, no porque el doctor de toda su vida le ha dicho y lo ha llevado. Pues sí, a lo mejor lo conoce desde hace 50 años, sí es su doctor desde hace 50, 60 años, pero también ya su cuerpo está en otra situación que a lo mejor su doctor ya da por hecho muchas cosas, ya pues agarra confianza en ese sentido de que mi paciente ya lo conozco y pasa por alto muchas cosas. O el doctor también ya envejeció junto con el paciente. También, sí. Y hay que estarse actualizando en muchas áreas, ¿no? Sí, sobre todo estas especialidades modernas, todavía está un poquito no muy aceptada la nutrición por mucha gente porque cree que un nutriólogo es alguien que te va a poner a dieta y te va a restringir alimentación y te va a hacer sufrir y vas a tener que preparar comidas especiales. Y antes de visitar al nutriólogo, ya tú mismo te hiciste muchas telarañas en la cabeza y ya no quieres visitarlo. Yo creo que es la forma más sana y más natural en que podemos cuidar a nuestro cuerpo, porque como bien lo dijiste, la salud entra por la boca, nuestro cuerpo, todo lo que necesita de nutrientes para moverse, para formar cartílagos, para que no se desgasten, para tener buena visión, etcétera, pues es lo que es el reflejo de lo que comemos. Y si no lo balanceamos, si no lo damos como debe de ser, no es que nos lo quiten. Las raciones deben de ser medidas y acorde al consumo, al peso de la persona, la edad, todo. Y como también bien lo dijiste, antes yo me acuerdo que en la casa de los abuelos, cuando estábamos chicos, era desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Y de repente a alguien se le ocurrió que no, ¿para qué el almuerzo y para qué la merienda? Pues nada más con desayuno, comida y cena. Y en algunos lugares del campo ni comida, era desayuno, almuerzo y cena. Y párale, porque entonces ya no les queda tiempo para nada más. ¿Sí? Entonces, tú tocaste otro tema muy interesante, hablaste sobre la palabra dieta y la palabra restricciones. Y a mí en alguna ocasión me tocó trabajar en una clínica para para reducción de peso. Entonces todas nuestras pacientitas iban para tener dietas y medicamentos para reducir de peso. Y también ahí se aprenden muchas cosas de nutrición. Pero independientemente de eso, la gente ya estaba estigmatizada al escuchar la palabra dieta. Y la palabra dieta nada más quiere decir la alimentación que comes. O sea, todo lo que comes tú ahorita, a eso se le llama dieta. Bien o mal balanceado, es tu dieta. Si la voy a modificar para que bajes de peso, entonces ya le pongo apellido. Se va a llamar dieta de restricción, ¿sí? Pero esta es la dieta habitual, no hay por qué temerle a la palabra. Por otro lado, tienes razón cuando mucha gente piensa que también, aunque no sea una dieta de restricción, mucha gente piensa que al ir a visitar a un especialista de nutrición es porque me va a restringir. Sí. Y no se trata de restringir, se trata de moderar cantidades. Mira, teníamos pacientes diabéticos que tenían una dieta especial, baja en azúcares o en carbohidratos, pero bien controlada. De todos modos, ellos sufrían porque decían, es que a mí me gusta esto y esto y esto y esto. Bueno, entonces la propuesta era la siguiente. A ver, usted cumpla con lo que tiene que comer toda la semana. El domingo va a ser inevitable porque a lo mejor llegan los hijos o se presentó una boda, un bautizo, hay que ir al festejo. A lo mejor ese día a los hijos se les ocurrió comer pizza. Pues cómase la pizza, hombre. Pero cómase un triangulito, no se va a querer comer media pizza. Oiga, que ese día se me antojó una cerveza. Bueno, tómese una cerveza, pero no se tome más de una.
Sí. Que ese día hubo fiesta porque fue el cumpleaños de la niña y que hubo pastelito. Cómase una rebanadita, no se coma medio pastel. Sí. Pero nada más un día a la semana. O sea, tampoco se trata de castigarnos. Repito, de lo que se trata es de vivir mejor. Entonces, ¿en quién estriba esa decisión? En cada persona. Entonces, cada persona decide lo que quiere hacer. Acuérdense que los médicos nada más somos, o los profesionales de la salud nada más somos consejeros. No tenemos por qué regañarlos ni por qué darles órdenes. Yo le digo qué es lo que más le conviene y usted toma la decisión. De hecho, usted así es como educó a sus hijos y a sus nietos, diciéndoles que tomara sus decisiones porque de ellas dependía su futuro. Pues igual, ya que les enseñó a tomar decisiones, pues también usted tome decisiones. Ahora véase en el espejo y decida qué quiere ser, cómo quiere vivir, es la última etapa de su vida, en qué condiciones de salud, de vigor, de fortaleza, de lucidez mental, todo. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Creo que también ha sido un tema muy interesante. Primero que nada, visitar al geriatra. Sí, sí o sí. Ya, es necesario que acudamos al profesional de la salud acorde a nuestra edad. Que también con ese deterioro que vamos teniendo de nuestro organismo y de nuestro aparato digestivo, que necesitamos ajustar nuestra alimentación, no quitar, no restringirnos, ajustarla de acuerdo a nuestras necesidades y a los volúmenes que van a ser sanos para nosotros, que nos van a decir que a lo mejor comamos 5 veces al día. Si nuestro cuerpo lo requiere, así hay que hacerlo, pero hay que hacerle caso también al nutriólogo, porque la garnacha es muy sabrosa, pero pues yo creo que es la más dañina, y más si la siguen haciendo con mantequita de puerco y las carnitas, la barbacoa y los michotes y los pambazos, las enchiladas. Bueno, ya me está dando hambre con todo lo que estás diciendo. Ya me las imaginé. No, pero con todo este recorrido que acabas de hacer sobre la gastronomía mexicana y antojitos. La gastronomía. Toda la comida mexicana en general, que es muy sabrosa. Ya este mensaje va para los adultos mayores. Ya la comió, ya la disfrutó, ya tuvo esa oportunidad. Hay mucha gente que ya no vivió y no llegó a adulto mayor como usted. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Sí, va a seguir comiendo esas cosas, pero ahora ya de a poquito y muy ocasionalmente. Sí lo puede seguir disfrutando, pero ya no como antes. Pero ya lo hizo, ya lo vivió y ya lo disfrutó. Esa es la parte importante de todo esto en nuestra gastronomía. Y ya lo tiene en la memoria fotográfica, inmediatamente se antoja. Así es. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Los invitamos, Carlos, a que nos manden sus comentarios, háganos sus sugerencias, las preguntas que tengan para el doctor Rubén de León. Con muchísimo gusto se las hacemos llegar y con el mismo gusto seguramente él podrá contestarles. Gracias, doctor. Y continuamos aquí en Latidos del Campo.